12 en punto de la noche, estamos en la sexta noche, hoy dispuestos además a disipar una de las grandes dudas de los 16 millones de consumidores de electricidad que hay en este país. ¿Por qué ha subido tanto la luz? ¿Por qué va a seguir subiendo? ¿Y cómo se hace exactamente la factura? Para lo cual contamos con la inestimable colaboración de Jorge Morales de Labra, que es experto en el sector eléctrico y además ingeniero industrial. Eso es. Fundamental, buenas noches, Jorge, y fundamental tu presencia para explicarlo. Lo vamos a hacer con un montón de instrumentos y de líquidos que tiene aquí. Con ellos vamos a tratar de entender cómo se hace la factura de la luz, por qué pagamos tanto y por qué vamos a pagar más. Pero de momento vamos a conocer un dato que ha pasado inexplicablemente muy desapercibido en los medios de comunicación y tiene que ver con la subida de la luz en el mes de julio, que no es un pico, no, que es mucho. Paula, ¿cuánto es exactamente? Bueno, la factura de la luz nos vuelve a dar un disgusto. Nuevo subidón en el mes de julio. Fíjense en este dato, un 17,8%. Bastante por encima de la previsión del Gobierno, que había augurado una subida del 16%, pero no solo durante julio, sino a lo largo de todo el tercer trimestre. Bueno, con este incremento pagaremos entre 6 y 8 euros más en la factura del mes pasado si tenemos la tarifa regulada. Desde la Organización de Consumidores Facua hablan de una subida brutal y la achacan a la reforma del sistema de tarifas del Gobierno. Este mes se ha producido una subida brutal, posiblemente la más alta de los últimos tiempos, y el Gobierno no pretende cambiar nada. Ahora las eléctricas lo tienen mucho más fácil para subir la luz sin que los consumidores se enteren. Ni siquiera tenemos derecho a conocer el precio antes de que nos llegue la factura. El recibo es más oscuro que nunca. Y la cosa no queda aquí porque, según los expertos, en agosto y septiembre también tendremos que soportar incrementos en nuestra factura. Las eléctricas le echan la culpa a la subida de impuestos del Gobierno y el ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste en que hay que mirar las cifras a final de año. Pero lo cierto, Iñaki, es que esta subida llega en uno de los peores momentos, cuando más electricidad consumimos. Así es, en verano. Bueno, lo cierto es que, lo hemos oído ahora mismo a los representantes de Facua hablar de brutal, como la subida del 18% que se ha cascado en las facturas de la luz en el mes de julio. Jorge, vamos, si te parece, al grano. Creo que querías antes de nada escribir algo en la pizarra, ¿no? Con referente a lo que hemos escuchado. Bueno, sí, yo creo que hay que explicar, hay que tener claros los conceptos de lo que estamos hablando y de las cifras que estamos comparando, ¿no? En cuanto a la subida, esa del 17%, ¿no? La factura de la luz, básicamente tiene dos componentes, ¿vale? Tiene un componente que depende del mercado, ¿vale? Y un componente que depende de lo que llamamos los peajes. Este componente está fijado en el Boletín Oficial del Estado, los peajes. ¿Qué son los peajes exactamente? Los peajes retribuyen una serie de actividades como, por ejemplo, el transporte, la distribución, las primas a renovables, etc. ¿Vale? Lo que ha subido un 17,8% es esta parte de aquí, la parte del mercado, no la parte de los peajes, que siguen siendo los mismos que el año pasado. Por tanto, lo primero que... Por eso lo digo, porque alguien puede decir, ¿cómo es posible que con un 17,8 solo se prevé una subida de 8 euros? Bien, porque es un 17,8 de esta parte, que aproximadamente en un cliente doméstico viene a ser del orden del 30-35% del total de su factura. O sea, 30-35% vamos a pagar más este mes por la factura. Como esto es esto sube un 18,7, ¿vale? Pues esto, multiplicado por 30-35, viene a ser, la subida real de la factura de la luz estará en torno al 7%. Bueno. Pues vamos a hablar de esa subida de la luz, que por cierto ha sido inesperada y ha sido muy poquito comentada. Vamos a ir, por lo tanto, a la primera de nuestras diapositivas, ya lo tenemos. Es una noticia que aparece en El Economista. Nos llamó la atención, aparece en la página 8, 9, no está en portada. La electricidad sube un 17,8 en julio y encara el periodo más caro del año. Facua la tacha de brutal. ¿Por qué esto no ha trascendido? ¿Por qué no hemos visto grandes titulares con esta subida? Bueno, pues muy sencillo, porque aquí, hasta el año pasado, aquí en medio, en la parte del mercado, teníamos una subasta trimestral. ¿Vale? Esta subasta trimestral al Gobierno le dio un susto enorme. Este Gobierno desde el principio ha sido muy liberal en eso, al menos teóricamente, y ha defendido el mercado, ¿vale? Por tanto, decía siempre que el mercado no se metía. Digo que le dio un susto enorme porque produjo una subida brutal del precio. De este componente subió más del 30%, no un 18%, sino más del 30% en la última subasta de diciembre. Como subió tanto, eso implicaba que la luz iba a subir más de un 11% en enero. La tuvo que anular. ¿El Gobierno la anuló? Anuló la subasta trimestral. Entonces, lo que ocurre es que antes nosotros conocíamos a priori, una vez cada trimestre, conocíamos a priori porque después de esa subasta se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el precio de nuestra tarifa. Como ahora el Gobierno la ha anulado,
Ahora lo que ocurre es que dependemos directamente de lo que ocurre en el mercado. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia respecto a lo que teníamos antes? Bueno, aparte de eliminar, lógicamente, los intermediarios, básicamente financieros, que intervenían en esta subasta, es que ahora ya no hay coste político, en ese sentido, por la subida de luz, porque ahora depende de que un diario como este o un medio como vosotros haga los cálculos. Es decir, es más complicado, porque hay que irse a un mercado que está, este mercado cada día establece el precio del día siguiente, ¿vale? Por tanto, para calcular cuánto estamos pagando de más hay que hacer un montón de números. No es como antes, que estaba en el boletín oficial del Estado y era una vez al trimestre. ¿Sí? Aquí es todos los días. Y entonces, ¿esto qué hace? Pues que sea mucho más difícil saber realmente si está subiendo, está bajando y cuánto está subiendo. O sea, bajando. que los 16 millones de consumidores de electricidad de este país no saben, no pueden calcular entonces cuánto les va a costar la luz. Claro. El problema principal que tiene este sistema en este momento es que no sabemos cuál va a ser el importe de la factura hasta que no nos llega la factura. Fabuloso. Entonces podemos tener unos sustos importantes en el momento de recibir la factura. Bueno, vamos a seguir avanzando para ver la evolución de la factura eléctrica en verano. Pues estamos viendo una serie de comparaciones, ¿no? Explícanoslas. Sí, bueno, aquí falta... Es más llamativo todavía si tuviéramos el primer trimestre. El primer trimestre, este mercado, insisto que estamos hablando de esta parte, no del total de la factura, de esta parte, este mercado arrojó un precio de 26 euros megavatio hora. En el segundo trimestre, que cerramos hace un mes, en cerca de 41, y el mes de julio acaba de cerrar en 48. Si viéramos los datos mes a mes, veríamos que junio ha sido el más alto de todos, se ha cerrado en 51. Es decir, para tener una idea, prácticamente se ha duplicado. O sea, marzo-abril teníamos precios de 26 y ahora en julio, agosto, tenemos precios del entorno de 50. ¿Vale? Prácticamente, insisto, se ha duplicado el precio en ese periodo. O sea, justo por cierto, déjame comentarlo, en el mes de julio, en el que en este país más se ponen los aires acondicionados, que es el electrodoméstico probablemente que más electricidad consuma, justo en ese mes, ¡zas! Bueno, eso tendría cierta lógica económica, que en el mes donde más demanda hay, más sube el precio. Eso, dentro de lo que cabe, si el mercado funcionara bien, tiene sentido, ¿vale? Lo que pasa es que, como luego vamos a ver con todos estos líquidos, influyen muchas más cosas en esto, ¿vale? Y otra cosa que me asusta más, y es que la previsión para agosto y septiembre es de aún más crecimiento. Bueno, la previsión realmente es muy difícil en este momento, ¿no? Sabemos ya el precio de julio, sabemos que en este momento, los días que llevamos de agosto, insisto que el precio solo conocemos el del día siguiente, ahora ya conocemos el precio de las 24 horas de mañana, pero no el de pasado, con lo cual aventurarse al precio de septiembre todavía es pronto, ¿vale? Hay un mercado, que es el mercado de futuros, donde los agentes de mercado lo que hacemos es intercambiar operaciones de compraventa de energía a largo plazo, ¿vale? Y por tanto, es una previsión, la mejor previsión que tenemos de cuál va a ser el precio en el futuro, y ese mercado en este momento, en los últimos días ha cerrado un poquito más bajo este nivel, ¿eh? Estamos ahora mismo en torno a 49 aproximadamente, pero sí que es cierto que se prevé que durante al menos lo que queda de trimestre, de agosto-septiembre, el precio sea muy superior al de los 41 euros megavatio hora que hemos tenido el trimestre anterior. Una pregunta que tiene que ver con una declaración del señor Soria, que aseguraba que este año vamos a pagar la electricidad más barata que el año pasado. ¿Eso va a ocurrir? Es posible, ya veremos cómo acaba. El año pasado, insisto que tuvimos un mes de diciembre excepcional, completamente excepcional, además de la eliminación de la subasta trimestral, ha abierto un expediente sancionador a una de las eléctricas por supuesta manipulación del mercado. El precio de diciembre, para que tengamos también una idea de esto, el precio de diciembre del año pasado cerró por encima de 63, ¿vale? Es uno de los precios más altos que hemos visto en la historia del mercado, que empezó a funcionar en el año 1998. Por tanto, habrá que ver a final de año para compararlo. Pero es verdad que en este momento se cuenta con una ventaja, que es que el precio del primer trimestre ha sido excepcionalmente bajo. También vamos a ver luego por qué. Esos 26 euros juegan, digamos, a favor del gobierno, porque hacen que la media de todo el año, aunque el año finalmente, el último trimestre acabe en torno a 50, 54, con el 26 baja mucho la media. El año pasado la media total fue de 44, ¿vale? Por tanto, insisto, el primer trimestre pesa mucho para hacer bajar esa media y es posible que, como dice el ministro, al final del año tengamos un precio de mercado inferior al del año pasado. Jorge, te voy a hacer una pregunta, porque el ministro Soria aseguraba que sí, que la luz iba a aumentar de precio en el último trimestre, pero no estamos en el último trimestre, estamos en el tercero, y lo dijo además la semana pasada. ¿Por qué no nos hemos enterado? ¿Por qué el ministro, que son declaraciones de la semana pasada, no nos dijo ya que en julio iba a crecer la luz un 17,8%? Bueno, yo sobre la oportunidad de declaraciones de ministro tengo poco que decir. Yo lo único que te puedo decir es que en el mes de febrero, en un programa de esta casa, en Al Rojo Vivo, yo ya anticipé que inmediatamente después de las elecciones iba a subir fuertemente el precio del mercado. Es decir, que para los que trabajamos en el sector no era ninguna novedad, ¿no? Lo que ocurre es que seguramente la lógica política
ha favorecido que esas declaraciones se hicieran pasadas las elecciones. Pero insisto que en esos mercados de futuros que negocian la energía a largo plazo ya se veía que iba a haber un fuerte incremento de los precios a partir del mes de junio. Bueno, vamos a continuar enseguida, pero antes vamos a abrir el debate a nuestra mesa. Vamos a empezar con Maruenda. Cuando tú hablas de mercado, ¿qué es el mercado? ¿Quiénes hay en el mercado? Ahí están las renovables, están todas, ¿no? Es decir, el mercado es el conjunto de todas las energías que llegan ahí, ¿no? Por tanto, una vez más, ahí tenemos el peaje o no. No, en este mercado, efectivamente, toda la energía de España pasa por aquí. Toda la energía eléctrica que se negocia en el país tiene que ofertar a ese mercado, ¿vale? Lo que ocurre es que todas las centrales, que es uno de los grandes problemas que tiene este sistema, todas las centrales, y subrayo todas, tienen algún tipo de complemento, ¿vale? Eso es una perversión para el propio mercado, porque el mercado al final no es representativo de lo que ingresan cada una de las centrales, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las renovables, ¿qué ocurre en el caso de las renovables? Las renovables cobran el precio de mercado y luego, aparte, tienen unas primas. Las primas, ¿vale?, se pagan a través de los peajes, ¿vale? Las nucleares cobran el precio de mercado y luego cobran unos pagos por capacidad, ¿vale? Es decir, todas las centrales tienen algún tipo de complemento aparte del precio de mercado. Pero no es menos cierto de que si tú sacas esos peajes, como porque en Europa no hay estos peajes, como sabes muy bien, sí que lo hay, salvo algún país excepcionalmente, y nunca representan el 50% de la tarifa. Dime en qué país los peajes, porque tenemos la energía más cara de la media europea, ¿o no es verdad? Bueno, depende en qué segmento, ¿eh? En el segmento, no. Es decir, la energía que los señores que nos están aquí acompañando pagan. ¿Cuánto paga un ciudadano de otro país, o las empresas que nos están viendo, o esta empresa que paga la energía más cara, o la mía, o la de cualquiera que tenga... Bueno, no es mía la empresa, me gustaría, ¿no? Es el mismo propietario, pero es decir, que nosotros somos poco competitivos por culpa de una energía cara. Si tú sacas esos peajes, ¿por qué tenemos que pagar en la tarifa la minería de León, o las purines, o las renovables? Vamos a hacer una cosa, buena pregunta que va a contestar Jorge a vuelta de publicidad. Nos vamos, volvemos enseguida ahora mismo para conocer todos los detalles y secretos de la tarifa eléctrica. Son las 12 y 21 minutos, hoy tratando de dar respuesta a uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Por qué sube tanto la luz? ¿Por qué sigue subiendo? ¿Y cómo se conforma la tarifa de la luz? A ello vamos a llegar con el uso, con la utilización de estos vasos rellenos de líquidos que ha preparado aquí nuestro experto Jorge. Pero antes de nada, teníamos una pregunta brevemente que le habías hecho, la contesta él. Es decir, aquí España tiene una de las energías más caras del mundo por culpa de los políticos que tuvieron la decisión política de crear una serie de peajes que en otros países no son de igual tamaño. Hay países que hay peajes, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un dato, que me puedes desmentir si es verdad o mentira. La solar, 340 euros. La cogeneración, 117. Eólica, 85. Y la energía tradicional, que todo el mundo sabe lo que es, 57. Si yo no tengo que pagar de la tarifa, esta es la solar, la cogeneración y tal, la tarifa no sería esa. ¿Por qué otros países tienen una tarifa más barata y la nuestra es mucho más cara? Vamos a ver, primero hay que matizar. No es verdad que España tenga la tarifa eléctrica más cara de toda Europa. España hay dos, depende del tipo de consumidor. Para el consumidor doméstico, España es de los más caros de Europa, solo superada por algunas islas, ¿de acuerdo? Bueno. El consumidor industrial, el consumidor comercial, no es así. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta incluir impuestos o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania introduce las primas a renovables en los impuestos. ¿Vale? No. Entonces, no, lo digo porque las comparaciones que muchas veces se hacen antes de impuestos, entonces resulta que el consumidor doméstico, por ejemplo, que sí que paga los impuestos, en Alemania tiene una parte que aquí tenemos en los peajes. Claro, tú me dices, oye, que es que en los peajes nosotros metemos un montón de cosas que en otros países no los meten en otro lado, pero al final lo acaban pagando. Pero es verdad que aquí... forma. Bueno, de otra forma. No esa es la economía de un país. Yo de lo que me quejo es que la economía nuestra doméstica... Oye, yo soy un presidente del gobierno, como Obama. Tenemos que ser breves, por favor, es muy breve. Vale. Dice, yo apruebo las renovables y hace un crédito fiscal o lo lleva a presupuestos. Oye, perfecto. Yo nunca criticaré que Zapatero hizo las renovables. Lo que critico es el mecanismo perverso que aplicó, ¿sabes? Y suerte que Sebastián lo cortó, porque aquello hubiera sido la locura. Perdona, antes de explicarlo, y ya que cita a Zapatero, y como dice que nunca le dejo de contestar cuando se cita a un presidente socialista, Carmona. Ahora que no quería. ahora que no quería.
Vamos a ver, la política energética española es nefasta desde los últimos 50 años. Desde el Plan Energético Nacional del 1974, el plan que no se puso en marcha, etcétera, etcétera. Mi pregunta, si me permites, Iñaki, es si de una factura de la luz, para que la gente nos entienda bien, porque tú lo sabes explicar en Al Rojo Vivo y aquí perfectamente bien. Si una factura de la luz de 100 euros, pagamos 25 por la energía, 25 por el transporte, 20 euros por los impuestos, aproximadamente, ¿no? 20 euros por las energías renovables, 8 euros por el déficit tarifario y 7 euros por otros conceptos, ¿dónde podremos recortar, o el mercado puede recortar, para que a la gente normal le salga más barata la factura? Esa yo creo que es la pregunta del millón. O de los 100 euros, mejor dicho. Sin ninguna duda, yo creo que es lo que le interesa saber a la gente, ¿no? Y para eso, lo primero que hace falta es tener transparencia. Es decir, hay que conocer realmente dónde salen esos costes. Porque, por ejemplo, Paco citaba unos costes ahora. Dice, no, es que la energía tradicional cobra en promedio 57. Es que en ese promedio hay muchas trampas. Porque hay centrales tradicionales que cobran muy por encima de 100. 100 y pico, 120, 130, porque están situadas en unos lugares muy especiales que les otorgan un privilegio, ¿vale? Hay que saber, por ejemplo, qué es lo que hacemos en España con los residuos nucleares, quién está pagando los residuos nucleares y por qué las centrales nucleares pueden cobrar esa parte, ¿no? Etcétera. Entonces, el principal problema que tenemos en este sector es que todo eso es un jaleo que la mayoría de la gente no entiende porque está hecho para que la gente no lo entienda, ¿vale? Se puede simplificar muchísimo. Aposta, todo esto para sin que ninguna la gente no lo duda. entienda. En el sector. ¿Pero quién lo hace para que la gente no lo entienda? ¿Las eléctricas, el gobierno, bueno, ambos? Esto es un desarrollo de todos los gobiernos. Pues tengo que estar de acuerdo con Antonio Miguel en que la política energética española es nefasta en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años que llevo yo en el sector, ¿no? Es un despropósito y además es que efectivamente hay más de 300 normas que regulan el sector eléctrico en España en este momento publicadas en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué una conversación privada que no te importará que la saque a la luz? ¿Por qué me has dicho antes de entrar aquí que las energías renovables son el futuro en términos también económicos? Bueno, porque es Eso verdad, es muy importante. Es verdad que, como ha dicho Paco, las centrales solares que hay en España en este momento se están pagando a un precio muy alto, a 300 y pico euros en promedio megavatio hora, pero es verdad que la tecnología solar, por ejemplo, ha bajado un 80% sus costes en los últimos 5 años y que si hoy estuvieran aquí serían las más baratas de todo el sector. Lo que ocurre es que ahora tenemos moratoria. Ahora lo que ocurre es que tenemos, digamos, una mochila de lo que hicimos hace unos años, seguramente mal hecho. Yo soy el primero en reconocer que dentro de los fallos de la política energética hay fallos en la política de renovables, pero dentro de eso, ¿qué ocurre? Que como eso lo hicimos mal, ahora todo el mundo, y cuando digo todo el mundo digo todos los países a nivel internacional, están desarrollando una nueva economía basada en renovables y en España nos estamos quedando atrás. Éramos líderes mundiales y ahora estamos quedándonos atrás. Perdonadme. Tenemos aquí una mesa con una serie de líquidos y unos vasos grandes, que supongo que tendrán algún nombre científico que se me escapa. Bueno, no Pues lo sé, será. Si Estos tú son que eres ingeniero matraces. industrial, matraces. Me encanta. Bien, vamos a explicarles a ustedes exactamente cómo se hace, cómo se elabora una factura de la luz. Es muy sencillo, hemos querido escoger una serie de líquidos de distintos colores para que ustedes lo entiendan. Yo solamente los voy a identificar, son agua, leche, vino y champán, que es el último de los vasos. Eso es. Esto no es una elección al azar, todo tiene su explicación. Sí. Maestro. Vamos allá, vamos a hacer un símil de cómo funciona este mercado, que es algo más del 30% de nuestra factura en España. Bien. Vamos a suponer que tenemos solamente, por simplificar, 4 centrales eléctricas en el país. Esta es la más barata y esta es la más cara, ¿vale? Lógico, el agua la más barata, el champán la más cara. Eso es, esa es la idea, ¿vale? Entonces, cogemos el agua, pongamos el agua, por ejemplo, una central eólica en Tarifa, de las primeras que se construyen en España, tiene más de 25 años, y bueno, pues pongamos que un día, este día, por ejemplo, pues hay un poquito de viento, ¿vale? Tenemos una segunda central que es un poquito más cara que esta, por ejemplo, una central nuclear, Almaraz, en Extremadura. Ese día está funcionando también la central y por tanto tiene su contribución. Una central de carbón, ¿vale? Compostilla, por ejemplo, en León. Y bueno, pues este día estaba Compostilla a tope. Tiene una contribución enorme ese día al mix energético. Y luego tenemos una central que está funcionando muy poquito en los últimos años, que es Arrúbal, por ejemplo, una central de gas, ¿vale? Que es de La Rioja, ¿no? He ido también de sur a norte para ir cambiando las centrales, ¿no? Bien, pues nada, esta es la contribución de este día. Entonces tendríamos, lógicamente, esto es el color del mix energético que tenemos este día en el sistema eléctrico español. ¿Esto qué significa exactamente? Que nuestra factura depende de las aportaciones de estas centrales que tú has comentado. Claro, que el coste medio, sí, y digo coste, subrayo coste, el coste medio de estas 4 centrales
es una cosa intermedia, naturalmente, es un color rosa, ¿vale? Y vamos otro día. Sí. Y entonces este otro día, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos muchísimo viento, la central de Tarifa está a tope, ¿vale? La central nuclear de Almaraz estaba un poco parada y ahora lo que ha hecho es que ha vuelto también y está totalmente a tope. Tenemos muy mala suerte y esta central de carbón se ha quedado fuera de servicio. No puede entrar. Ya. Este tipo de cosas son las que investiga competencia, ¿vale? Aparece de repente una indisponibilidad que llamamos de una central de carbón y la central de gas de Arrubal, bueno, pues claro, como había tanto viento y tanta nuclear, pues tiene que funcionar, pero solo un poquito. Ahí va. Un poquito, ¿no? Y entonces, este segundo día tenemos esta mezcla. Que como bien se ve, que esta es la idea de los colores. Son completamente diferentes. Tenemos 2 días que la electricidad nos llega de formas completamente distintas y las facturas son distintas, ¿no? Son distintas. No, es que por eso quería traer aquí los matraces. Los costes medios de los 2 días son muy diferentes, claro, porque la mezcla de tecnologías es muy diferente. Pero en el sistema eléctrico español, el precio que cobran todas estas centrales lo determina la última, la más cara. Y como en ambos casos ha habido champán, pagamos en ambos casos el precio del champán. Es decir, aquí estamos pagando carbón a precio de gas y aquí estamos pagando eólica y nuclear también a precio de gas. Esto hace que las fluctuaciones en el mercado eléctrico sean muy altas, porque en cuanto entra un poquito de gas, el precio se dispara. Sin embargo, si el gas no está, el precio es notablemente inferior. Y ya no digamos si no hay carbón, ¿vale? Entonces podemos ver qué es lo que ha pasado a lo largo de este año y ya podemos entender por qué esas fluctuaciones y por qué esos cambios en la tarifa, ¿no? Si podemos ver la siguiente... Vamos a ver si el gráfico que nos espera... La siguiente transparencia o diapositiva, ¿no? Yo te voy a preguntar también una cosa. Al final, ¿quién decide lo que pagamos por la luz? Porque si las eléctricas le echan la culpa a los impuestos y al gobierno, ¿quién decide? Bueno, ¿quién manda? Aquí es evidente que en esta parte la que mandan son las propiedades de las centrales, que son los que ofertan, ¿vale? Otra cosa es en el resto, que como digo está publicado en el boletín oficial del Estado. Esto claramente, aquí hay un poder de mercado muy fuerte. 3 compañías en España controlan el 70% de este mercado, ¿vale? Por tanto, son ellas las que deciden en cada momento qué tipo de centrales son las que ofertan aquí. Pero tendría que haber competencia entre ellas. El Tribunal de la Competencia tendría que meter mano en ese oligopolio, presunto. Tendría que meter, ahí lo que vemos son expedientes cada 2 por 3. Hace una semana habíamos visto expedientes que se cierran y se cierran sin ningún tipo de sanción después de 3 años de instrucción y de haber determinado comportamientos extraños, ¿no? Pues como esto, ¿no? De centrales de carbón que entran y salen del mercado, ¿no? Sí. Jorge, una última cuestión que me gustaría preguntarte. ¿Tú crees que ha fracasado la regularización de la electricidad? Bueno, yo creo que en España, desde luego, si hablamos de regularización a lo que es la liberalización que llamamos, ¿no? La parte que empezó hace más de 15 años, en el año 1998 hasta ahora, yo creo que ha sido un rotundo fracaso para la mayor parte de la población, ¿no? Es decir, tenemos los precios mucho más caros, no se ha incrementado la competencia real, la gente cuando le llega una oferta a su casa no ve una diferencia sustancial entre una oferta y otra, ¿vale? Y bueno, digamos, la única pequeña ventaja que podemos haber tenido es que efectivamente España es un país que ha desarrollado muchas renovables. Lo que pasa es que también las ha desarrollado en algunos casos mal, ¿no? Jorge Morales de Labra, ha sido un placer contar aquí con tu experiencia para conocer un poco más de por qué sube tanto la electricidad y por qué va a seguir subiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes.